¿Qué tal, queridos amigos? Qué bendición poder reencontrarnos una vez más, una jornada más para abrir la Biblia, para reflexionar en ella, estudiar la Biblia, y de esta manera podemos también crecer en la vida espiritual como discípulos de Cristo. Felices de poder llegar a la lección número 4 de este trimestre, donde estamos estudiando el libro de los Salmos, acompañados, como cada jornada anterior en este trimestre, del pastor Samuel Andrade. Pastor, bienvenido una vez más. Muchas gracias, Pastor Heisen. Buen día a cada uno de ustedes y gracias por estar conectado en esta jornada de estudio de la Palabra de Dios. También nos acompaña una vez más en este trimestre, ya en la lección número 4, el pastor Eduardo Esteban. Pastor, bienvenido una vez más. Gracias, Pastor Heisen. Bienvenidos también a todos ustedes y deseamos de todo corazón que juntos aprendamos más de esta lección. El Señor oye y salva es el título de la lección de esta semana, lección que vamos a repasar, y queremos invitar a que puedas compartir este link de transmisión con tus contactos, con tus amigos, para que más personas puedan beneficiarse de este estudio maravilloso. Así que de esta manera, con nuestros amigos pastores, vamos a empezar con el estudio de la Biblia, la palabra de Dios. Muy bien, queremos empezar estudiando la Biblia y no podemos hacerlo sin pedir la dirección de Dios. Ya vimos en la segunda lección de este trimestre la importancia de la oración y queremos que el pastor Eduardo Esteban pueda dirigirnos en oración antes de abrir la Biblia. Vamos a orar. Amante Dios, una vez más aquí, oramos para que nos des el entendimiento para recibir tu palabra, Señor. Amén. Te pedimos, Señor, que puedas iluminar a todos tus hijos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Dice el título de la lección: El Señor oye y salva. Para este estudio utilizaremos el ciclo del aprendizaje, que tiene que ver con el motiva, el explora, el aplica y el crea. Así que sin más, empecemos con el motiva. Para el motiva de esta lección, una vez más queremos invitar al pastor Samuel Andrade. Pastor, ¿cómo podríamos introducir la lección de esta semana? Bien, Pastor Heisen, Pastor Esteban, quiero hacer unas preguntas. Si ustedes estuvieran en una situación de peligro, ¿a quién llamarían? Wow. Un momento, hay peligro. El pastor Eduardo, ¿no? A ver, Pastor, no sé quién se anima a responder primero. Bueno, supongo que en primer lugar llamaríamos a Dios, ¿no? A través de la oración, ¿no? Pero si hablando aquí terrenalmente, buscaría que llamen a mi esposa, ¿no? Pastor Heisen. De hecho, ¿no? Tengo aquí en mi celular marcado el número de contacto para emergencias y sale mi esposa. Muy bien, esposa, ¿no? Interesante. Sí. Dicen que cuando uno es adulto, uno piensa en qué emergencia tiene y según eso clasifica, ¿no? Por ejemplo, si hubiera un incendio, llamaría a los bomberos, ¿no? Si hubiera un robo, llamaría a los policías, ¿no? Normalmente en un momento de emergencia llamamos a alguien muy cercano, ¿no es cierto? Pero normalmente cuando somos adultos hacemos distinción de emergencia. ¿Y quién nos puede ayudar? Normalmente nosotros acudimos a quien pensamos nos puede ayudar. Si alguien tiene una emergencia económica, banco, ¿no? De salud, al doctor. Pero es interesante que hay una edad donde para todo llamamos a un 911, ¿no? En el país americano, el 911 es para todo, ¿no?
Todos saben que hay una emergencia, los niños aprenden a marcar 911. Pero antes de marcar el 911, nosotros tenemos en nuestro chip un 911 natural. ¿Saben cuál es? Ahí está en la imagen. Está la palabra padre o a veces madre. Es interesante que cuando un niño se siente en peligro, la primera palabra que grita o dice es mamá. Si se siente frío, mamá. Si siente hambre, mamá. Si hay un peligro, mamá. ¿Por qué? Porque la palabra padre o la palabra madre es sinónimo de protección, de ayuda. Cuando alguien siente peligro, cuando alguien quiere pedir auxilio, ¿no? Sabe que papá y mamá van a acudir. Esa confianza de nosotros como niños, ¿no? Cuando decimos mamá, papá, porque sabemos que ellos van a acudir, que ellos siempre van a responder, es lo que el salmista nos quiere expresar en esta lección. Ese Dios que donde esté va a acudir a nuestro llamado, más rápido que un bombero, más rápido que 911, incluso a veces más rápido que papá o mamá. El Señor oye y salva. Muchas gracias, Pastor Samuel, porque definitivamente de eso vamos a ver este repaso, o hemos visto durante nuestro estudio en la semana. Para este estudio vamos a ver la lección en 3 puntos. Por eso, de esta manera, queremos empezar a explorar el texto. Hemos dividido la lección de esta semana en 3 puntos. En primer lugar, Dios ayuda. En segundo lugar, Dios cuida. Y finalmente, Dios defiende. ¿Cómo es que Dios ayuda? Es interesante. Quiero, antes de pasar a mis pastores y a mis amigos que están aquí con nosotros, hacer una concatenación del tema anterior o de la lección anterior y esta lección. La semana pasada vimos que Dios reina, ¿no? Entonces hemos visto aspectos de un Dios soberano, majestuoso, grande, extraordinario. Y ahora vamos a ver que ese mismo Dios, que es el que reina, el soberano, también se acerca. Y por eso la lección titula Oye y salva. Ese Dios ahora no es que es un Dios lejano apenas, sino que es un Dios que nos escucha, que está interesado en nosotros y que no recibe apenas nuestros pedidos, sino que también nos responde. Pastor Eduardo Esteban, Dios ayuda. ¿Cómo es que nosotros podemos entender en los Salmos a un Dios que nos ayuda, que cuando estamos en dificultades, etcétera, etcétera? Sí, Pastor Heisen. Bueno, para entender esto es importante recordar que toda ayuda va a ser mejor recibida o va a satisfacer mejor esa necesidad si es que realmente sabemos cuál es la necesidad, no valga la redundancia, ¿no? O sea, si yo no sé cuál es la necesidad de alguien, no voy a poder ayudarlo por más que quiera hacerlo, ¿no? Y en ese contexto, el Salmo 139 dice algo interesante en el primer versículo nada más. Dice: Jehová, tú me has examinado y conocido. Nosotros no podemos en ningún momento, al saber esto, dudar de la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque ¿quién mejor para conocernos que Dios, no? Y si Dios nos conoce bien, nos va a ayudar bien, ¿no? Por eso que cuando nosotros vivimos alejados de Dios, de aquel que nos conoce, entonces nosotros estamos dejando de lado la mejor ayuda que nosotros podríamos tener, ¿no? Entonces de repente en esta partecita enfatizar ese tema, ¿no? De que si quiero ayudar bien a alguien, tengo que conocer bien su necesidad. Y si quiero que quiero que alguien me ayude bien, entonces debo ir a Jesús, porque Dios me conoce bien. Entonces me va a ayudar bien en cualquier necesidad que yo tenga, ¿no? Ya sea física, emocional, espiritual. Dios me ha examinado, me conoce y me puede ayudar de la mejor manera, ¿no? O sea que si nosotros queremos ayuda, tenemos que pedir, ¿no? Así es el texto en realidad, ¿no? Jesús lo dijo. Claro. Pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis, ¿no? Entonces, es cierto, Dios es soberano, nos conoce y claro, la lección dice que Dios
nos conoce, ¿no? Sabe quiénes somos, pero también Dios espera que nosotros nos manifestemos, ¿no? Expresemos, ¿verdad, Pastor Samuel? Es interesante que uno puede pensar que conoce a alguien tan solamente por el hecho de conocer su nombre, ¿no? Si alguien diría, ¿conoce a Pastor Heisen? Sí, lo conozco a Pastor Heisen, ¿no? Y a veces decimos, no, hola, y pensamos que conocer es decir hola, chao, o sé, o tengo una foto, tengo una experiencia. Pero cuando hablamos de conocer realmente es, ¿quién conoce a Pastor Heisen? Su mamá, su papá, su esposa, ¿no? Realmente, ¿no? ¿Quién conoce, no? Es interesante que Dios no nos conoce solo de nombre, ¿no? Dios conoce todo, hasta lo íntimo. Por eso dice, incluso el salmista dice, mi embrión vieron tus ojos, en el verso 16 del Salmo 139. Él que conoce lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo de nosotros, Él está dispuesto a ayudarnos. Él que sabe nuestras virtudes y defectos, Él está dispuesto a ayudarnos. Esto es algo bonito, ¿por qué? Porque el autor deposita su confianza y sabe que Dios conoce todo, es por eso que no tiene nada que ocultar, pero al mismo tiempo sabe que ese Dios, aunque conoce todo, me ama. Y eso es lo que nosotros tenemos, o lo podemos ver más vívidamente en la familia. Por ejemplo, los que somos papás, sabemos que nuestro hijo, aunque haga travesuras, aunque a veces haga cosas que nos causan tal vez preocupación, es nuestro hijo y lo amamos siempre. Y siempre que necesite ayuda, lo vamos a atender porque lo amamos, ¿no? Ahora, esto es en el plano cotidiano, ¿no? De acciones, de situaciones difíciles, y Dios ayuda. Dios es un ayudador. Pero también cuando nosotros leemos, por ejemplo, el día jueves, dice que Dios es nuestro ayudador desde el santuario. ¿Cómo entender esa figura, Pastor Eduardo, no? El texto categórico, ¿no? En ese sentido es que está en Hebreos capítulo 4, versículo 15, ¿no? Dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, ¿no? Entonces, aquí no solamente Dios nos conoce porque somos un ser humano creado con corazón, hígado, riñones, sino que también sabe que estamos viviendo un momento de lucha espiritual y Él sabe cómo defendernos, y a la vez ha participado de esas tentaciones. Bueno, no las ha cometido, me refiero a participado, es decir, ha sido tentado, ha experimentado qué es la tentación, ha experimentado el desánimo que ha tratado de poner el enemigo en él, ha experimentado el dolor, el sufrimiento, lágrimas y muchas otras cosas que los seres humanos experimentamos hoy día, ¿no? Pero Él está consciente de todo eso y lo ha sentido, lo ha vivido, y por lo tanto nos conoce no solamente por creación, sino también porque ha estado en nosotros, ¿no? Caminando junto con nosotros, junto con el ser humano, ¿no? Ahora, pastor, tal vez algo que me hizo pensar el pastor, ¿cuándo uno pide ayuda? Si usted estaría cargando una bolsa de 10 kilos, ¿pide ayuda? Cuando no puedo, ¿no? No, claro. Uno normalmente pide ayuda cuando no podemos, ¿no? Cuando la carga es muy grande. Cuando escapa de nuestras fuerzas. Correcto. Uno no pide ayuda cuando puede solo, ¿no? Y cuando uno va a ayudar, no, tranquilo, yo puedo, ¿no? Pero cuando uno está así, ¿no? Necesito ayuda, ¿no? Y pide ayuda, ¿no? Normalmente ese es el mayor problema del hombre. Cuando ya no puedes. Exacto, pues ya necesito ayuda, no solo no puedo. Y es por eso que la ayuda de Dios desde el santuario es justamente para aquello que nosotros no podemos solucionar. El problema más grande del pecado, ¿no? Y sin su ayuda, pues estamos perdidos. Entonces, en este estudio, en esta parte que Dios ayuda, a veces existe la tentación, Pastor Eduardo, Pastor Samuel, de creer solamente que Dios es nuestro ayudador para situaciones cotidianas, ¿no? Como por ejemplo, no hay dinero, Señor, ayúdame. No hay salud, Señor, ayúdame. Pero no, Dios va más allá, ¿no? Dios no solamente te cura, sino que también quieres salvarte, ¿no? Esa es la ayuda más grande, ¿no le parece? Claro, es lo que generalmente hacía el Señor Jesucristo, ¿no? Cuando sanaba a los enfermos, ¿no? Les decía, tus pecados te son perdonados, ¿no? Vete, no peques más, o levántate, toma tu camilla y anda, ¿no? O sea, Jesús juntaba
el tema de la necesidad física, pero la más importante que era la necesidad espiritual, ¿no? Espiritual. Yo me acuerdo una fecha en que fui a hacer un ungimiento de una hermana, del hijo de una hermana que ya estaba en el hospital, y su hijo había sido todo el tiempo pues rebelde, había rechazado las cosas de Dios, y ella me dijo, por favor, que yo vaya a ungirlo, ¿no? Ahora, algunos probablemente se habrían negado, ¿no? Porque el hombre estaba pues ya a punto de morir, estaba consciente, sí, pero ¿cómo ungir a alguien que no ha creído nunca, que ha rechazado, ¿no? El ungimiento tiene que ver con eso, ¿no? Con que alguien que cree. Y me acuerdo que yo fui y hablé con él, y él comenzó a sonreír, ¿no? Mientras yo le hablaba, y su mamá estaba al costado, ¿no? Y entonces en un momento cuando yo le dije, no, si tú estarías sano, o si tú te sanaras, ¿tomarías la decisión de bautizarse? Le dije. Y él me dijo, sí. Y aunque no te sanes, ¿tú aceptarías a Jesús como tu Salvador? Aunque no me sane. Y me acuerdo que yo me fui de ahí y murió, ¿no? Y yo pensé que su mamá, pues porque algunos tienen la idea de que cuando uno unge, porque en realidad la Biblia dice, ¿no?, que el ungimiento es para sanación, ¿no? Pero ahí murió él, ¿no? Y yo cuando me volví a encontrar con la hermana, ya después que me enteré, hicimos todo el servicio, ayudamos en eso, la hermana me abrazó, me dio un regalo y me abrazó muy fuerte y me dijo, gracias, pastor, ¿no? ¿Pero por qué? Porque jamás vi en mi hijo la paz que en ese momento obtuvo después de aceptar a Jesús como Salvador, ¿no? Entonces vemos aquí, ¿no?, que la importancia de la salvación de la persona, no tanto de una sanación, ¿no?, física, ¿no?, claro, sino de la salvación, ¿no? Y eso es lo que Dios hace, ¿no?, con nosotros, ¿no? O sea, su ayuda es más allá de un simple ayudante, ¿no? Exacto. Un simple auxiliador. La segunda parte, queremos ver que Dios cuida, ¿no? Dios cuida. Y miren, es interesante que aquí los días lunes y martes habla acerca de ese Dios que cuida, ¿no, Pastor Samuel? Pastor, no sé si alguna vez su esposa le encargó a sus hijos. Y dice, cuida al hijo, ¿no? Sí, siempre lo hace. No. Sí, lo ha hecho varias veces. A mí me veces. pasó una experiencia hace poco, ¿no? Solo que no lo hace frecuentemente porque a veces no los cuido bien. Eso justo, pastor, ¿no? Es interesante. Mi esposa me dice, ¿no?, cuida a Danielito, ¿no? Y estábamos en un almuerzo y a veces nos turnamos, ¿no?, para que cuando Daniel quiere jugar. Dice, cuida a Daniel. Muy bien, entonces dijo, yo lo veo, ¿no? De pronto, la costumbre, ¿no? A veces que no tenemos de cuidarlo, monitorearlo siempre, un descuido, una distracción, y ya no lo vi a Daniel. Mira, entonces, te dijeron que lo cuides y un descuido. Un descuido, justo me descuido, volteo y ya no lo veo. Empecé a buscarlo por aquí, por allá, salí en la calle, ya empecé de pronto a preocuparme. De pronto dije, ahora, ¿qué le digo a mi esposa, no? No hay. Y tuve que decirle, no hay Daniel. Y bueno, ya como muchas experiencias lo buscamos y al final lo encontramos ahí acostado de una silla jugando con un amiguito, ¿no? Pero qué interesante es esto. Cuando uno dice cuida, ¿qué significa? No despegas el ojo, ¿no? Correcto. Cuida en todo momento, ¿no? Y justamente eso es lo que Dios hace. Dios no solo te ve un momento, muy bien, es solo el sábado voy a cuidar de ti, no. Dios cuida de sus hijos en todo momento. Cuando vemos el salmista, por ejemplo, en Salmo 34, en Salmo 40, vemos, y es interesante que cuando tú analizas el Salmo, hay algo que vas a descubrir. Por ejemplo, en un Salmo vi, por ejemplo, que el salmista habla de Dios me respondió, me cuidó, habla del pasado. Después dice, Él me escucha, habla del presente. Y después dice, Él me librará. Es interesante que en varios salmos tú vas a encontrar eso. Tienes que analizar, tienes que exprimirle ahí el jugo, ¿no? Vas a encontrar que el salmista habla del cuidado de Dios en el pasado, en el presente, en el futuro, en el momento de angustia, en el momento de alegría. Es decir, se ve un Dios que no solo te cuida de un momento, no solo te echa un ojo un ratito. Es alguien que está ahí, al pendiente, viendo qué necesita. Y eso, pastor, a nosotros nos da confianza, ¿no? Eso es de Dios cuidando. Ahora, interesante que ese cuidado, dice, ¿no? El Salmo 121, por ejemplo, por su parte celebra el poder del Creador de la vida, del que es fiel, y este poder incluye, dice, que no dejará tu pie al resbaladero, ¿no? 2,
la imagen del Señor como guardián de Israel. 3. El Señor es tu sombra. 4. El Señor está a tu diestra. 5. El Señor o la protección de Dios para su pueblo confirma plenamente, ¿no? Esta que dice que ni sol ni en luna, ni el sol ni la luna nos afectará. Entonces hay un cuidado completo, ¿no? Un cuidado experto, un cuidado en todo momento, en todo tu caminar. Y el día 25 en el Salmo 117:7 hace un estudio más acerca de lo que significa realmente el abrigo, ¿no? Dios, el abrigo, la sombra, el refugio. ¿Qué imagen nos da esto, pastor Eduardo, de lo que estamos estudiando, ¿no? El Salmo 17, el versículo 8 dice una de las cosas más lindas que yo he leído en el Salmo, ¿no? Dice: guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, ¿no? Pero, ¿de qué nos va a esconder? ¿De qué nos va a guardar, no? O sea, es importante también resaltar esta parte porque a veces pensamos que, o sea, en la vida cristiana nada malo va a pasar, todo bonito va a ser. Algunas veces hemos escuchado predicadores que dicen, ¿no? Si te entregas a Jesús, todo va a cambiar, todo va a mejorar, todo eso. Pero los salmos no dicen eso, ¿no? Los salmos dicen que, o sea, sí va a haber todas esas cosas, pero ¿qué es lo que va a pasar? Que hay un refugio. Un lugar seguro. Hay un guardador. A mí me encanta el Salmo 121, esa parte donde dice, no, ni se dormirá el que guarda a Israel, dice, ¿no? Ni de noche ni de día. No se va a dormir, o sea, él va a estar todo el tiempo presente, pero no solamente presente, sino ahí. Atento. Y lo más importante... Como un vigilante, ¿no? Pero lo más importante es que tiene todas las capacidades para no dejar que nada pase, ¿no? O sea, eso es lo más importante. No solamente que está presente, que es vigilante, sino que tiene todas las capacidades. Claro, porque por ejemplo, ¿no? En algún momento, aunque nosotros vivimos aquí en la zona de la iglesia, que es la sede, que es una zona aparentemente segura, ¿no? De Lima, Miraflores, y sin embargo en esos últimos meses se han estado reportando, tú sabes, Samuel, robos, ¿no? Y eso es algo que no se veía hace mucho tiempo. Entonces, de manera interesante, nosotros aquí en todo el sector hay un vigilante, ¿no? Es un hermano de la iglesia, es un hermano de iglesia, es un hermano normal, ¿no? Un hermano. Entonces yo le dije un día, ¿no? A manera de broma, le digo, hermano, le digo, dice, están robando por acá, no, sí, pastor, hay que tener cuidado. Le digo, hermano, pero usted es el seguridad, pues le digo, usted tiene que acompañarme, ¿no? Y él se ríe, y yo le digo, hermano, ¿por qué te ríes? Le digo, ¿y si me roban no vas a defender? Y él me dice, no. Yo le digo, ¿por qué? Le digo, porque usted le cuida a Dios, me dice. O sea, me dice, porque por más que yo quiera defenderle, yo no uso armas, yo no porto armas. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con eso? Porque va a depender también, pues, de quién te está cuidando, ¿no? Porque es como cuando te mandan a cuidar a tu hijito y tú en vez de cuidar lo descuidas. O un bebé más, sí, ¿no? Entonces, igual, que ¿no? Cuide, ¿no? Realmente. Por más que tengamos buena intención, no tenemos las capacidades suficientes. Pues, ¿no? No tengamos la capacidad suficiente. Entonces, ahí creo que radica, por eso me encanta esa. Dice, el salmista también habla de la seguridad que podemos encontrar en Dios, el abrigo o escondite, la sombra, el refugio, la fortaleza, la defensa. Realmente el Salmo 91 es impresionante. Muy bien, bueno, yo creo que para ir finalizando la tercera parte de la lección, creo que se complementa grandemente, es que Dios no solamente nos ayuda, Dios no solamente nos cuida, sino que nos defiende. Acá ya va una figura de Dios como el defensor, ¿no? Y esto me encanta porque eso está en el día miércoles, por ejemplo, dice el Salmo 114, ¿no? Que describe poéticamente la liberación de los hijos de la esclavitud egipcia. O sea, Dios es el libertador, es el defensor. Igualito, no se trata de que solamente nos cuida y no tiene la capacidad de defendernos,
sino que este Dios, Dios nuestro, nos cuida y tiene la capacidad de defendernos. ¿Quién le tocaba, profesor Samuel? Sí, tal vez solo eso, pastor, ¿no? Es interesante que una madre dice que se vuelve una leona cuando alguien hace daño a sus hijos, ¿no? Y sí hemos podido ver a madres que sacan las garras, ¿no? Es interesante que Dios, como leyó el pastor, ¿no? Que somos la niña de sus ojos. Dios nos cuida, y es interesante que Jesús mismo lo ilustró en Juan capítulo 10, que el ladrón, que es Satanás, viene a destruir, a matar y a robar. Jesús viene a que tengamos vida en abundancia, pero Jesús también viene a cuidarnos. Es decir, está la imagen de ese león rugiente buscando a quien devorar, alguien que quiere destruir nuestra vida, nuestros sueños, nuestra familia. Pero ahí está Dios. Incluso el salmista en Salmo 91 dice, mandará a sus ángeles, no alrededor. Y ahí está Dios con todo el ejército de ángeles defendiéndonos. Ahora, es algo real. ¿Satanás nos ataca, nos quiere destruir? Sí, Satanás nos ataca por fuera, por dentro, de todo lugar. Había una hermana que decía en su oración, una hermana, y me quedé pensando, decía, pastor, dice, vamos a orar, y ella oraba, el Señor bendice a mi pastor, que lo quiere comer con zapato y todo, decía. Y yo me quedé pensando, esa oración sincera, ¿no? Y después le digo, hermano, ¿cómo así? Sí, pastor, es que Satanás se quiere comer con todo y zapato, o sea, completo. Interesante, pastor, esa imagen me hace evocar algo, ¿no? Porque esta es la idea del Salmo. Cuando nosotros pensamos en Satanás, claro que tenemos que temblar porque él tiene poder, pero Dios tiene más poder para defendernos, ¿no? Es más, cuando nosotros, voy a contar una ilustración pequeñita, ¿no? Un niño decía, ¿no? Salió de su clase de la iglesia, ¿no? Y habían hablado de Satanás y todo, y el niño salió de miedo, ¿no? Y salió, y cuando fue a hablar con su papá, le dijo, papá, Satanás tiene mucho poder y él nos quiere hacer daño. Sí, papá, ¿y Satanás es más fuerte que yo? Y su papá lo mira a su hijo y le dice, sí. Uy, qué miedo, ¿no? Y de pronto se pone a pensar y dice, pero papá, ¿Satanás es más fuerte que tú? Tú eres mi papá. Y su papá lo mira y le dice, sí, Satanás es más fuerte que yo. Entonces su hijo seguía con miedo y de pronto dice, papá, ¿pero Satanás es más fuerte que Dios? Entonces su papá sonríe y le dice, no, hijo, Dios es más fuerte que Satanás. Entonces el hijo respondió con una sonrisa, entonces no le tengo miedo, ¿no? Porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Es interesante esa confianza. Sí, pastor, sí, ¿no? sí. Por eso podemos confiar que Dios nos defiende de lo más terrible que pueda pasar. Qué bueno realmente es finalizar esta lección con estos pensamientos, ¿no? Dios me ayuda, Dios ayudador, Dios ayuda, Dios me cuida, salva. Y Dios me defiende, me salva. Señor, oye y salva. Y esa idea, ¿no? Del defensor es interesante porque justamente la lección, como ya está diciendo el pastor Eduardo, es que el Señor oye y salva. O sea, ¿cuántas veces, como también la lección le enfocó, cuántas veces hemos pedido ayuda y no han tenido la capacidad suficiente para solucionar? Por ejemplo, ¿cuánta gente ha sido desahuciada por los médicos, que supuestamente son los que tienen la solución a las enfermedades? Mucha gente. ¿Cuánta gente fue juzgada y no encontró justicia en los tribunales? Entonces tú puedes tener la plena seguridad, querido amigo y hermano, de que Dios oye y salva, ¿no? Y esto es realmente extraordinario. ¿Qué preguntas podemos tener como reflexión? Aquí vamos a tener 2 preguntas, por eso entramos a las preguntas de aplicación. Querido amigo Eduardo, dice lo siguiente: ¿cómo se entiende estas situaciones y cómo pueden sucederle a la gente, incluso con todas las maravillas o maravillosas promesas de los salmos respecto a la protección de Dios? O sea, Dios nos protege, ¿no? Supuestamente, pero ¿cómo es que la gente, a pesar de eso, hay gente que sufre dificultades grandes, ¿no? Accidentes, etcétera? ¿Cómo poder entender eso? Bueno, justamente los salmos nos ayudan a entender, ¿no? Que por más que tengamos a Dios como nuestro guardador, cuidador y todo eso, vivimos en un mundo de maldad, ¿no? Pero lo bonito de los salmos también es que nos enseña que un día se va a acabar todo eso, ¿no? Y eso nos manifiesta
esperanza, ayuda a acrecentar más nuestra fe para pasar estos momentos difíciles. Yo aprendí que al sufrimiento no hay que buscar cómo entenderlo. Yo aprendí, los salmos nos enseñan que el sufrimiento se acepta, se lo abandona en Dios y se espera simplemente, ¿no? Por eso que el salmista decía, pacientemente esperé a Jehová. Pero en ese transcurso de la espera, ¿qué hago yo? Clamo a Dios, tengo mejor comunión y mayor comunión con Él. Pero, como decía el Salmo 23, ¿no? En sombra, aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré porque tú estás ahí conmigo, ¿no? Cosas que no vamos a entender, ciertamente, pero que la confianza en Dios nos hace sobrepasarlas, sobrellevarlas en esta tierra, ¿no? Y no porque uno sufre o se enferma mucho, es porque está en pecado, ¿no? Porque es una de las cosas que a veces piensa la gente, ¿no? A este le pasan cosas malas porque está haciendo cosas malas. No necesariamente así. Basta ver a Juan el Bautista nomás y ahí se eliminan esas ideas, ¿no? Muy bien. Pastor, ¿por qué a pesar de tantos salmos lindos hay desconfianza? Bien, pastor, es algo que tenemos que reconocer. Vivimos en una sociedad instantánea. Queremos todo en el momento, ¿no? Queremos comida rápida, queremos que nos WhatsApp nos responda en el momento, queremos soluciones instantáneas. Si vamos al doctor, le decimos, muy bien, doctor, me duele algo, quiero algo para sanarme en un día, ¿no? O buscamos, ¿no? Cómo aprender a manejar en 3 pasos, cómo cocinar un ceviche en 5 minutos. Vivimos en una sociedad que quiere respuestas rápidas. Sí. En el tiempo de Dios no sucede así. Dios en su infinita sabiduría tiene otra forma. O sea, ¿cómo sería si vamos al doctor y decimos, doctor, quiero sanarme? Y el doctor me da muy bien la receta. No, yo no quiero así. Yo quiero seguir todas sanarme. las pastillas en una. Exacto. O yo quiero sanarme la diabetes, pero quiero seguir tomando azúcar. Y el doctor dice, no es así. Lo mismo pasa con Dios. Dios sana, cuida y protege de una manera especial. Dios nos ha dado su palabra, Dios nos ha dado la armadura, Dios nos ha dado la fe. Me hace recordar una vez leí, ¿no? Que nosotros pedimos a Dios algo y Dios nos da otra cosa. Y a veces nosotros eso no entendemos. Por ejemplo, cuando pedimos a Dios paciencia, Dios te da pruebas para producir paciencia. Cuando le pedimos a Dios esperanza y fe, Dios te da promesas para que confíes en Él. Y a veces nosotros no vemos el cuidado de Dios porque queremos que el cuidado de Dios sea nuestra manera. O incluso, pastor, el otro lado es que nosotros no queremos el cuidado de Dios. A veces Dios dice, hijo, yo te voy a ayudar. A veces con mi Danielito pasa eso, no, Daniel, te voy a ayudar. No, yo puedo solo. Pero hijo, tú no puedes. No, yo puedo solo. Yo digo, qué terco es mi hijo. Y de pronto me pongo a pensar, ¿cuántas veces Dios quiso ayudarme y yo le digo, Dios, yo puedo solo? Sucede. Muy bien, vamos a cerrar esta lección entonces con 2 actividades sugerentes. Así, Él crea. Pastor Eduardo, ¿alguna lección práctica que podemos tener en base a la lección que hemos estudiado? Bueno, estaba pensando en las veces que nos toca a nosotros enfrentar estas situaciones, ¿no? Bueno, al menos como pastor, generalmente asistimos a eventos a veces tristes, como fallecimientos de algunos hermanos o familiares de algunos hermanos, visitar a algunos enfermos que tienen enfermedades terminales o que ya llevan mucho tiempo con esa enfermedad. Y a veces cometemos el error de decirle Dios está contigo o las cosas van a pasar y todo eso. Y algo que aprendo de lo que estamos estudiando ahora es que creo yo que también Dios quiere usarnos para esos momentos, de transmitir paz, ¿no? Y una de las cosas que creo yo debemos hacer es darle la seguridad que Dios está ahí, pero a través de nuestra forma de entenderlo, ¿no? Que es escuchándolos, abrazándolos, diciéndolos estoy contigo, ¿no? O también que saque todo lo que hay en su corazón, ¿no? Porque de eso se tratan los salmos, ¿no? De sacar todo lo que hay en el corazón, lo bueno, lo feo, lo malo, incluso a veces. Y yo creo que eso podríamos comenzar a hacer, ¿no? No ir a un momento difícil, un momento de dolor y dar consejos, ¿no? Porque esos son los errores más grandes que a veces cometemos. Vamos a darle consejos, ¿no? Y a veces incluso esos consejos son ataques, ¿no? Seguro no estás haciendo tu culto. Seguro has hecho esto por eso, ¿no? Yo creo que
podríamos de repente llevar a la práctica así, de esta manera, ¿no? Muy bien, muy bonito, muy gracias. Gracias, Pastor Samuel. Así en resumen. Puntuales. Justamente el Salmo 121 y el Salmo 91 son uno de los salmos que más se cantan, ¿no? Así que usted puede buscar ahí en internet Salmo 121 y puedes aprender, puedes cantarlo ahí con la familia. Y cuando tú sientas que necesitas una protección, puedes cantar el Salmo 91 también. Te invito a que tú lo cantes. La segunda es que tú experimentes la protección de Dios con tu experiencia. Es decir, piensa en el pasado, cómo Dios respondió tus oraciones, cómo Dios te ayudó, cómo Dios te cuidó. Eso llévalo ahora a tu experiencia. Por ejemplo, tal vez alguien tuvo cáncer y le pidió a Dios, Dios, quítame el cáncer, pero Dios no respondió quitando el cáncer. Dios respondió dándote las fuerzas para pasar el cáncer. Entonces piensa cómo Dios responde y eso ahora llévalo a alguien que necesita saber eso. Tal vez hay alguien a tu lado pasando una enfermedad, pasando un momento y dice, no, Dios no me responde, Dios no me cuida, Dios no me escucha. Pero tú con tu experiencia vas a llevarle cómo Dios cuida, atiende y defiende. Muy bien, gracias Pastor Samuel, muchas gracias por habernos acompañado en estas 4 lecciones. Pastor Eduardo, muchas gracias por habernos acompañado en estas 4 lecciones. Estamos finalizando entonces de esta manera las 4 primeras lecciones y no te olvides, creemos en un Dios poderoso, maravilloso, un Dios que ayuda, un Dios que cuida, un Dios que defiende, que salva. Como dice la lección, oye y salva. Palabras finales, estamos agradecidos a ustedes por esta participación. Pastor, así, una palabra de despedida por estas 4 lecciones. Solamente gratitud a Dios por todo lo que está poniendo a nuestro alcance. Recuerda que tu Biblia cerrada es una bendición perdida. Tu Biblia abierta es el mayor tesoro que puedes tener. Así que disfruta, aprovecha de estas grandes lecciones. Pastor Eduardo. Yo quiero cerrar esta participación con el Salmo 1, ¿no? Y esta parte que dice, ¿no? Que el bienaventurado es aquel que medita en la ley de día y de noche, ¿no? Y creo que una de las cosas que hace posible son los salmos, ¿no? Meditemos en los salmos y estaremos meditando también en la ley de Dios día y noche, ¿no? Dios los bendiga, queridos amigos. Vamos a despedirnos con una breve oración. Pastor Eduardo. Oramos. Amado Dios, gracias infinitas, Señor, una vez más por tu santa palabra. Gracias, Señor, porque emociona saber que eres nuestro cuidador, nuestro guardador, pero también eres sobre todo nuestro Salvador. Gracias, Señor. Bendice a tu iglesia y gracias, Señor, por habernos dado la oportunidad de participar de esta programación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.